Hola estudiantes, buenas noches. Bueno, nuevamente en contacto con ustedes, esta vez a través de un video. Voy a hacer grabaciones breves, por ahí varias, pero breves como para sostener la atención. Siempre este es un formato un poco así, que un monólogo, digamos, porque uno habla una pantalla, pero no puede interactuar, pero bueno, sirve porque es más interpersonal, uno lo siente así, por tener la imagen y no solamente, bueno, el audio. Yo les había hecho hoy a la mañana les hice las devoluciones a cada uno, espero que no me haya quedado nadie sin responder. Ustedes tenían la consigna de comparar las definiciones de espacio geográfico. La consigna tenía un sentido, que era comparar eh, un concepto que significa diferente para tres geógrafos, y esto se vincula con ¿por qué significa diferente? Justamente porque es un concepto y los conceptos surgen es una abstracción que se nutre de la realidad social, del contexto social que hayan vivenciado estos autores, de su formación académica, por supuesto de su forma de pensar, que tiene que ver con todo lo que él procesa de sus realidades. Entonces me pareció que era una buena actividad como para empezar a identificar que esto mismo que pasa con el concepto de espacio geográfico, que puede haber distintos significados, pasa también con otros conceptos, con el concepto de territorio, con el concepto de lugar, con el concepto de paisaje. Así que si nosotros podemos apropiarnos de, de esta idea, que cada concepto uno lo tiene que tomar en su contexto, en su momento histórico, decir qué autor lo define así, porque seguramente ese autor vamos a tener que leer, a ver quién es, en qué momento histórico vivió, y de ahí vamos a poder hilvanar por qué piensa así. Entonces, voy a hacer acá una captura ahora de pantalla de él, y recuperé algunos de los trabajos de ustedes. Vamos a ponerlo como presentación desde el principio. La consigna era comparar. Entonces, cuando uno empieza a leer los tres aportes, todos coinciden en algo, tienen algo en común y tienen diferencias. Lo que tienen en común, acá lo habla Dollfuss como lo habitable, el espacio habitable. Todos coinciden que en el espacio geográfico, tanto Dollfuss, David Harvey como Milton Santos, se desarrolla la vida social, se desarrollan las relaciones sociales. Ese es un punto en común. Si yo tengo que comparar, que era la consigna, bueno, ahí va a aparecer una coincidencia. ¿Dónde aparecen las diferencias? La diferencia más importante, que cómo piensa Dollfuss el espacio geográfico, lo piensa como un soporte. ¿Qué quiere decir un soporte? Un soporte es, la base, la plataforma, el cimiento, como si fuese el cimiento de una casa, sobre el cual se desarrolla todas las actividades sociales. Toda la vida social se desarrolla sobre esa base, sobre ese cimiento. En cambio, Harvey tiene otra idea de espacio geográfico.
Él, aparte de hablar de diferenciar el concepto y que prefiere hablar de lugar y no de región, y va planteando algunas otras categorías, plantea que el espacio no es no es un soporte, él no habla de soporte, él lo entiende desde otro lugar. Él habla de que es el resultado de una construcción y producción material. Entonces acá no tiene, si yo estoy pensando en un soporte, es algo estático, que sirve para sostener, es algo fijo, sobre el cual se apoya algo. En cambio, si yo lo estoy pensando como una construcción, una producción material, está intrínseco la idea que el espacio va a ir cambiando, se va a ir transformando. No es solamente algo, es como pensar en un terreno que yo apoyo la casa. Así lo pensaría Adolphus. Yo estoy pensando, Harvey, en algo que se construye, se produce, se transforma, eh, y ahí hay otra idea de movimiento, de devenir, de cambio, que no la tiene el autor Dollfuss, el autor anterior. Esto lo podemos pensar con situaciones concretas. Piensen en el barrio que ustedes viven. Seguramente el barrio que ustedes viven se ha ido transformando a través del tiempo, con mejoras en las casas, con más servicios, bueno, entonces Harvey diría, esto es un espacio geográfico, es una construcción y es social, porque estas transformaciones las van haciendo los distintos actores sociales, es decir, desde los políticos, ver las medidas políticas que se gestionan, desde la población, que también mejora sus viviendas. Entonces, ahí Harvey diría, bueno, esto es un espacio geográfico, es una construcción social. ¿Cuál es la diferencia fundamental con Milton Santos? A ver, para que nosotros pongamos el foco. Milton Santos no dice que el espacio es un soporte y va más allá también de decir que es un producto. Para Milton Santos dice que no solo es el resultado de algo, de una producción material, sino que dice que es resultado y vida. ¿Qué está diciendo con que es un resultado y vida? Si yo hablo de vida es algo que se genera, que se produce permanentemente, hay una dinámica. En la vida está la esencia de una actividad, de un dinamismo. Entonces está diciendo acá Milton Santos que no solamente es un producto, sino que es un productor de relaciones. Y esto, profe, ¿cómo lo puedo pensar yo en mi vida? Y bueno, ¿cómo sería un producto y un productor de relaciones? Quiere decir que si yo vivo en una ciudad que tiene medios de transporte público que me comunican con otros pueblos, tiene un aeropuerto que además puedo servicios aéreos para ir a otras ciudades importantes, a mí no solamente eso es un producto, algo que lo construye la sociedad, un aeropuerto, una terminal de ómnibus, sino que también produce en la calidad de vida de esos habitantes la posibilidad, si tienen el poder adquisitivo, de comunicarse con otros lugares del mundo. O sea que esto genera nuevas relaciones sociales. No es lo mismo vivir en una localidad que no tiene medios de transporte para comunicarse con ciudades importantes que una ciudad que sí los tiene, porque la calidad de vida y el bienestar de esas personas va a ser totalmente diferentes. Las relaciones sociales que se van a generar van a ser diferentes. Entonces, Milton Santos profundiza en este sentido. Dice, el espacio geográfico no solamente es un producto,
sino que también es un productor de relaciones. Por eso dice que es un resultado de producción y de vida al mismo tiempo. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que cuando leen una definición como esta, que tienen una importante densidad conceptual, es decir, abstracción, piensen automáticamente en ejemplos de su vida cotidiana. Supongamos en el barrio donde ustedes viven, antes no había asfalto, a lo mejor puede ser un caso que no tenían asfalto, y ahora tienen este servicio. No solamente, uno puede decir se construye, el barrio tiene otra estética al estar las calles asfaltadas, hay más circulación, pero también puedo decir que produce nuevas relaciones, porque al tener el asfalto, por ahí hay más circulaciones de autos, de automóviles, empiezan a llegar los taxis, que antes no llegaban a mi barrio porque eran calles de tierras y se inundaban y había muchos problemas para comunicarnos. Entonces, ¿qué está pensando? ¿Cómo lo estamos pensando ahí a nuestro espacio geográfico? Como un producto y como un productor de nuevas relaciones. Por ahí yo voy a ejemplos así muy de la vida cotidiana, porque esto nos permite entender la manera de concebir, digamos, y de poder comprender estos conceptos. Yo quería aclarar que acá la consigna era comparar. Por eso en muchos yo les agregué que escribían los aportes de un autor, los aportes de otro autor, sino que al comparar ustedes tenían que justamente detenerse en los puntos en común y en las diferencias. Acá las diferencias claves serían: Dollfuss, está la idea de soporte, el espacio como una base donde se desarrollan las relaciones sociales. Harvey como un producto de relaciones, como una construcción social, es un resultado el espacio geográfico. Y Milton Santos, la diferencia, que es que no es solamente un producto de las relaciones sociales, de esta construcción social, sino que también es un productor de nuevas relaciones. Entonces acá, cuando nosotros comparamos, podemos ver estas diferencias. Por eso yo les decía en algunas observaciones de identificar, no para que lo vuelvan a escribir, pero sí para que ustedes hagan la autoevaluación, cada uno lo reescriba, me interesa que lo reescriban y lo tengan, para ver entonces este aporte que estamos haciendo ahora, cómo ustedes necesitaban completar o subrayar más el concepto de soporte, que por ahí no estaba claro en la definición de Dollfuss. ¿Y qué tienen en común? Y sí, tienen en común que es el espacio donde se desarrollan todas las actividades sociales. Para los tres, en eso coinciden, sin dudas, pero no es igual para nada, es totalmente disímil la manera en que conciben estos conceptos. Bien, vamos a salir de esta aplicación, fin de la presentación, y vamos a volver al modo video. Acá estamos de nuevo. A mí me interesa que ustedes para el lunes registren en sus carpetas cuáles son las propiedades de este espacio geográfico, porque una de las... y esto lo van a encontrar en el texto digitalizado de Margarita Choza y Cristina Carvalho, que ustedes tienen digitalizado. Nosotros tenemos características de este espacio geográfico.
En primer lugar, las autoras que están en la página 51, que ustedes van a tener que leer, hasta la página 54, una de las primeras características es que el espacio es localizado. Por eso cuando nosotros definimos el objeto de estudio que tenemos, lo primero que hacemos es localizar nuestro objeto de estudio. Y cuando hablamos de la localización, tiene un referente, esta localización, en el territorio. Es decir, que hablamos de una ubicación. Esta ubicación tiene elementos, por un lado, la ubi geodésico, cuando recordemos las coordenadas geográficas, latitud, longitud, que son, digamos, coordenadas que están siempre igual, que son fijas, y tiene también, además de la ubi, del dónde, un sitio. El sitio serían las características que tiene el terreno cuando estamos pensando en la localización. Si estamos pensando en una zona de depresión, estamos hablando de un valle, estamos hablando de una zona que se puede inundar por las características que tiene, ahí serían las características del sitio. También cuando otra característica que tiene que ver con la localización, pero que no es lo mismo que la ubicación, es la posición. La posición tiene que ver con el lugar que ocupa un determinado localidad, vamos a decir un pueblo, en relación con otras localidades, otras localizaciones. Es decir, ¿cómo se relaciona? La posición sería, ¿cómo se relaciona una localización con otras que están a su alrededor? A veces una localidad puede estar en una posición marginal, podemos decir, porque no tiene comunicación, digamos, por medio del transporte público, porque no tiene calles de tierra, entonces hace que se genere un obstáculo para comunicarse, o puede estar en una posición estratégica porque está bien conectada por rutas, y entonces decimos, bueno, y en un lugar central en el mapa, y decimos, bueno, tiene una posición estratégica por tales y tales motivos, que no tiene mucho que ver a veces con las distancias, porque a veces tenemos, estoy pensando en Santa Rosa, localidades que están cerca en kilómetros, pero que no están conectadas por el transporte público. Entonces, por ahí tenemos más comunicación con General Pico que con otros pueblos que tenemos más cercanos y no tenemos una frecuencia, digamos, continua o más, sí, digamos, con más, sería, a ver, frecuencia sería de contacto con esa localidad. Bien, la otra característica que nosotros tenemos es el volumen. No solamente pensamos el espacio en su extensión, sino también en su volumen, porque cuando hablamos del volumen hablamos de todo el espacio aéreo, de la parte de, uno piensa que el aire no es espacio y también es espacio. El espacio geográfico tiene volumen. De hecho, con esta situación que estamos viviendo, también acá el volumen cobra relevancia porque hace que se prohíbe la circulación de población, de vuelos, por el hecho de, digamos, del movimiento de población que pueden contagiar. Entonces acá, en este caso, toma relevancia con esta situación que estamos atravesando. Otra característica que tiene el espacio es que es dinámico, es cambiante.
esto que estamos diciendo de los sujetos. Nosotros normalmente en geografía hablamos de actores sociales, porque el actor social es el que desarrolla justamente una acción con un sentido, por necesidad, por una intencionalidad, por un interés, y esas acciones generan o motorizan toda la dinámica social. Otra dimensión que tenemos que tener en cuenta y que no podemos entender la construcción del espacio geográfico, que lo dicen uno de los autores, es separada, desconectada de la dimensión temporal, el tiempo. O sea, las transformaciones que se dan en una sociedad, las intervenciones, se dan en un tiempo determinado. No podemos entender los cambios que hay en un espacio geográfico, no están desconectados de un tiempo. Entonces, estas dimensiones siempre van juntos. Los cambios que hay temporales se vinculan también por supuesto, con todas las transformaciones que hay sociales, y las transformaciones sociales se desarrollan en un tiempo determinado. O sea, no lo podemos entender en forma separada. Yo lo que les voy a pedir entonces, que ustedes registren en sus carpetas todas las características del espacio geográfico, porque las vamos a volver a recuperar, que están, esto para que quede escrito para ustedes, porque lo vamos a recuperar desde la página 51 a la 54. Después yo se los voy a recordar en un aviso que les voy a mandar por el campus, y además les voy a compartir el link de un video que tiene que ver con esta situación que nos atraviesa, y la consigna es de la pandemia. ¿Cómo lo entenderían Dollfuss a esta situación que estamos viviendo del coronavirus, pensando en el espacio geográfico como un soporte? ¿Cómo entenderían la pandemia? ¿Cómo la entendería David Harvey? ¿Y cómo la entendería Milton Santos a esta situación? Ustedes tienen de Milton Santos también definiciones y ahí hemos profundizado más en el teórico 1. Este análisis, esta tarea que les pido, ustedes la van a volcar de una manera sintética en un chat que voy a habilitar en el campus virtual a partir del día de mañana, del día viernes. Pero me interesa primero que lean las características, registren en sus carpetas las características que tiene el espacio geográfico, y yo después les voy a subir, mañana a la mañana les voy a subir entonces el link del video, así ustedes pueden pensar como Dollfuss, cómo entenderían esta situación de pandemia, si es un soporte, cómo la entendería Harvey y cómo la entendería Milton Santos. Como va a ser el formato de un chat, por ahí ustedes van a ver que dice el anterior, pueden compartir y pueden agregar algo más. No es que vuelvan a escribir lo mismo. La idea es que podamos hacer un diálogo en relación a lo que escribieron mis compañeros anteriores, y por ahí puedo decir coincido, me parece que también esto aparecería en este autor por la forma que tiene de interpretarlo. Entonces, primero sería ver bien el video y tener a mano la teoría para poder dialogar. Bien, espero que les haya servido y esta presentación, y bueno, vamos a seguir en contacto por los correos, por el campus virtual, por el grupo de Face, que también estamos reforzando ahí la comunicación.
el tutor está siempre dispuesto a atender todas las inquietudes y dudas. En cuanto a lo personal, por ahí tardo un poco más en responder y dar las devoluciones porque tengo más cantidad de estudiantes, entonces por ahí me lleva más tiempo atender todas las solicitudes, pero les quiero asegurar que leo todo, que estoy al tanto del, digamos, del recorrido que están haciendo ustedes, tanto de los prácticos como de los teóricos. Lo que pasa que por ahí, sí, me lleva más tiempo responderles en tiempo como por ahí ustedes están esperando. Pero quiero garantizarles que todo se lee y que estamos bueno, a disposición de ustedes. Seguimos en contacto.